Lo supe desde que te vi, le dijo una presentadora a Michael alguna vez, y él sonrió con esa mezcla de timidez y picardía que tanto desconcertaba. Lo que nadie sabía, o nadie se atrevía a preguntar en voz alta, era cuánto de esa sonrisa estaba atada a un nombre que lo acompañó desde que aún no alcanzaba el micrófono con comodidad. Ese nombre era Diana Ross. En el relato público, lo suyo siempre ocupó un lugar ambiguo: madrina, hermana mayor, guía artística. En el relato íntimo, en las páginas que él escribió para sí, en los recuerdos de quienes los vieron de cerca, aparece otra trama más compleja, menos apta para la foto, más cercana al territorio donde se superpone el cariño con la fascinación y el deseo de pertenecer con el miedo a perderlo todo. Entre ambos relatos se mueve esta historia. Se conocieron en 1969, cuando los Jackson 5 llegaron a la órbita de Motown como un meteoro que nadie quería dejar pasar. Berry Gordy quedó deslumbrado por el niño eléctrico que imitaba a James Brown sin despeinarse, que veía a la cámara como a un amigo y que, con 11 años, parecía haber nacido para el escenario. Motown, experta en fabricar mitologías, afiló plumas y diseñó un cuento perfecto. La gran Diana, ya estrella incontestable, descubría al pequeño milagro en un acto de magia corporativa. En el camino, rasuraron su edad, de 11 a 9, para que la fábula brillara más. El guión vendía, el público compraba y la maquinaria echó a andar. Pero aunque ese comienzo fue una puesta en escena, hay algo que no admitió retoques: el vínculo que Michael construyó con Diana desde el primer segundo. De aquel tiempo quedaron anécdotas que hoy suenan a leyenda doméstica. Michael viviendo un año en la casa de ella, aprendiendo la cadencia de otra vida, asomándose al mundo detrás de una mujer que lo miraba con ternura y con respeto profesional. A veces la llamaba mamá, como si ese refugio inventado lo protegiera del vértigo. Otras, con una timidez juguetona, novia. Catherine, la madre de Michael, reconocería en sus memorias lo obvio: la forma en que su hijo la observaba no se parecía a ninguna otra mirada. Estaba cargada de una devoción que excedía lo artístico. En ese corazón chico, Diana era muchas cosas: una guía, un espejo imposible, un faro y, al mismo tiempo, una promesa que quizá nunca podría alcanzar. Él la seguía por la casa como una sombra cálida, buscaba su risa, su perfume, sus pequeños gestos. Y el tiempo hizo lo que hace siempre: convirtió la admiración infantil en otra cosa, más indefinible y más peligrosa. Mientras la carrera de Michael despegaba con violencia, televisión nacional, giras, pósters, gritos, sus sentimientos por Diana no se apagaron. Al contrario, se volvieron más silenciosos y más intensos, como un fuego cubierto. Se permitía chanzas con sus hermanas: no serán bellas de verdad hasta parecerse a Diana. Y guardaba, doblada en el bolsillo del saco o perdida entre recortes de prensa, una foto de ambos, un amuleto que mostraba y escondía con el mismo orgullo. En algún punto, ya adulto, hizo lo que parecía inevitable: se animó a proponerle lo que el niño apenas se había atrevido a imaginar. Lo hizo torpemente, con la mezcla de dramatismo y candor que lo definía: anillos, promesas, planes. Y ella, contra los pronósticos de su entorno, no le dio un portazo. Dijo que sí, o al menos dijo tal vez sí. Aquellos años dejaron escenas que hoy se repiten como estampas. El beso sobre un escenario, sorpresivo, que él recibió con estupor y alegría. La mano de Diana en su mejilla, el anillo reluciendo a la vista de todos en una entrega de premios como guiño, como ensayo general ante la mirada del mundo. Las reuniones familiares en las que Catherine no disimuló su disgusto: «Es demasiado mayor para ti», le reprochó a Michael, y al decirlo no criticaba la edad de Diana, criticaba el revuelo inevitable, las consecuencias, la sensación de que todo eso, además de amor, sería carnada para el escarnio. Los titulares hicieron el resto. Llegaron palabras injustas, etiquetas feroces. Diana, que había escalado peldaño a peldaño en una industria hostil, percibió el abismo al que se asomaba si avanzaba sin red. En ese punto la presión se volvió insoportable. Hubo, según quienes los rodeaban, gestos de entrega y pasos atrás, compromisos secretos y dudas públicas, noches de confidencias y días de silencio. El péndulo no podía sostenerse en equilibrio mucho más. Entonces, con la crueldad suave de las decisiones que buscan sobrevivir, ella tomó otro camino: se casó con Arne Naes Jr., un empresario noruego con quien formaría una familia. Michael lo supo tarde y mal. En sus páginas de Moonwalk dejó caer una confesión breve y nítida: deseó su felicidad, pero estaba roto. No quiso estar en esa boda. No quería aprender el nombre de ese hombre. Hubiera preferido que el mundo le diera un rato más para acomodar las piezas internas. La vida, sin embargo,
no detuvo su marcha. La pareja de Diana tuvo hijos y atravesó las dificultades de las vidas entre continentes, entre climas, entre carreras con horarios imposibles. En entrevistas de entonces, ella se sinceró, Noruega la entristecía, extrañaba su sol, su familia, su escenario. Amigos contaron años después que, aún embarazada, ella y Michael se encontraron a solas, como si se permitieran respirar el aire que los había unido desde el principio. Él no dejó de amarla, quizá aprendió a amar de otro modo. Un episodio sirve de emblema de ese galimatías afectivo. Nueva York, 1978, rodaje de The West. Él tiene 19 años, ella llega a su departamento de noche y al día siguiente, cuando la asistente pregunta por Michael, la voz que responde al teléfono es la de Diana. Bromas al pasar, al menos puedo asegurar que Michael no es gay, dirá ella entre amigas, con esa mezcla de coquetería y desafío. Las preguntas directas llegan, como siempre, a destiempo. ¿Qué pasó esa noche? Él contesta con evasivas dulces, eso tendrían que preguntárselo a ella. Y ella devuelve el mismo espejo, pregúntenselo a Michael. El misterio no es accidente, es una forma de cuidado. Alrededor de esa complicidad crecieron rumores disparatados, algunos plenamente malintencionados, que si había pasado algo físico entre ellos, que si ella era su madre biológica en secreto y algún cantante legendario el padre, delirios alimentados por el hambre de escándalo. Cuando tocaron a Smokey Robinson con una especulación así, eligió reírse y cortar el juego. Dicen que soy el padre, ironizó. La broma fue suficiente para poner las cosas en su sitio. Lo cierto es que la relación de Michael y Diana fue una construcción a lo largo de décadas, compañía, complicidad, refriegas de ego, encuentros en pasillos, llamadas a medianoche, silencios. Y, por debajo, una corriente que ninguno de los dos quiso definir del todo. A esa corriente la atravesaron celos evidentes. Cuando Michael jugó públicamente al coqueteo con Madonna, el gesto de Diana fue instantáneo, casi teatral. Se sentó en su regazo, reclamó territorio con una sonrisa que ardía. Conless Taylor, amiga íntima de Michael, se repitió la escena en otro contexto. La inglesa subió a abrazarlo, Diana corrió por el escenario y se pegó a su brazo como diciendo a mí me corresponde este lugar. En los American Music Awards, con Brooke Shields de la mano del rey del pop, Diana no se ahorró besos desde la platea, y cuando él subió al escenario para hablar, ella lo rodeó como si el discurso fuera de los dos. Michael se incomodó, también se alegró, en esa contradicción vivía desde chico. Ella no lo quería como él soñaba, pero tampoco lo quería lejos. Él sufría, sí, pero la proximidad lo alimentaba. Nada de eso se nos entregó en entrevistas descarnadas. Nos llegó tamizado en canciones, como encriptado. Una letra demasiado transparente encendió la alarma de Quincy Jones. Todos van a saber que hablas de ella, le dijo con tono de padre enojado, y lo empujó a corregir versos, a desdibujar nombres. No hacía falta, claro, quienes importaban entendieron. Diana lo supo e hizo lo que solo hacen los que no temen al juego, convirtió esa canción en una obertura de sus shows, como si respondiera con elegancia y fuego. Se enojó primero, dejó de hablarle algunas semanas, luego se rió. Así fueron siempre, intensidad y perdón. La muerte de Michael en 2009 clavó un cuchillo ardiente en los millones que lo amaban, y también en el corazón de una mujer que, para entonces, no necesitaba demostrar nada a nadie. Lo llamó la pérdida más grande de mi vida, lo defendió aun cuando el oleaje de acusaciones volvió a levantar espuma años después con un documental que explotó en las pantallas y en la conversación pública. Diana eligió una postura clara. No iba a tolerar que se burlaran de él ni que se demoliera su legado a fuerza de sospechas. Citó una frase de su pasado glorioso, "Stop, in the name of love", para pedir que se detuviera la lapidación. No era ingenuidad, era lealtad a la persona que había conocido en su intimidad, un hombre tímido, generoso hasta el extremo, vulnerable y brillante. En vida, Michael ya había escrito una carta de amor silenciosa a esa confianza. En su testamento, después de nombrar a su madre como guardiana de sus hijos, escribió el nombre de Diana como segunda opción. Ese renglón dice mucho más de lo que parece, la puso a la altura de familia. Años antes, enfermo, la había esperado en una habitación de hospital como si su llegada ordenara el caos. A Lisa Morril le pidió intimidad para prepararlo todo. Era evidente que había lugares del alma que solo ella podía habitar. Nada de esto convierte a Diana en una estatua de perfección. Contó con días oscuros, como cualquier persona expuesta a una presión implacable. Tras la ruptura con su segundo marido, cayó en una espiral que la llevó a beber más de lo sano.
Intentó tratamientos de corta duración, regresó a los escenarios quizás demasiado pronto, tropezó con la ley en Arizona por conducir en sentido contrario y con una tasa de alcohol prohibida, tuvo que cumplir horas de arresto. Fue probablemente uno de sus peores momentos, porque exhibió la grieta en público. Pero también fue un punto de inflexión. A partir de ahí, la curva empezó a enderezarse, y con ella regresó el temple que siempre la definió. Esa fuerza se ve también en su olfato para decidir cuándo cambiar de piel. A comienzos de los años 80, cuando Motown ya le quedaba como un traje apretado, se animó a irse de la casa que la había convertido en quien era. No fue un portazo sin cálculo, fue una negociación feroz que terminó con un contrato histórico y, sobre todo, con libertad creativa. Probó sonidos nuevos, imágenes nuevas, formatos nuevos. En cada etapa dejó la sensación de que podía empezar otra carrera desde cero y volver a ganar. Es un talento raro, el de no aferrarse a la comodidad. Y lo ejerció cuando ser una mujer negra, poderosa y libre en la industria significaba desafiar una decena de techos al mismo tiempo. La lista de reconocimientos que ella colecciona podría ocupar páginas, pero importa menos que la suma invisible de gestos que hizo fuera del foco, becas para estudiantes sin recursos, recaudaciones para programas de acceso, causas que abrazó sin convertirlas en mercancía. Esa parte de su legado dialoga con lo que Mako defendió toda su vida. Lo que el éxito te da no tiene sentido si no sirve para algo más grande que tu ego. Tal vez por eso, más allá de la tensión y el juego y los celos, se reconocieron siempre. Había una ética compartida. Entre los detalles que regresan como mantra está la foto que Mako llevaba consigo. La mostró 1000 veces, la escondió otras 1000. La señalaba diciendo mi novia con esa sonrisa peligrosa que hacía que nadie supiera si hablaba en serio. En otro bolsillo, más secreto, llevaba la herida de la distancia. Los acercamientos y alejamientos fueron regla. Cuando quiere, aparece. Cuando no, desaparece, ni llamadas ni nada, dijo Diana una vez, con un tono que mezclaba reproche y resignación. Nadie podría echarle en cara que se cansara. La vida de Michael tenía épocas en que se volvía inalcanzable incluso para sí mismo. En el fondo, la pregunta que persigue a todos los que miran esta historia desde afuera es menos morbosa de lo que parece. ¿Hasta dónde llegaron? Responderla con un sí o un no empobrece justo lo que hace fascinante este vínculo. Hubo amor, por supuesto, pero un amor que no se deja encerrar en categorías. Hubo deseo, pero no necesariamente de ese que convierte a dos personas en pareja pública. Hubo cuidado, hubo reclamo, hubo protección mutua. Hubo influencia artística que se nota en gestos, fraseos, maneras de pararse ante la cámara. Y hubo una intimidad indecible que ambos defendieron de los curiosos con sonrisas y evasivas. Si uno escucha con atención, está todo en las canciones, en la devoción contenida de un verso, en el pequeño puñal de una rima. La biografía de ambos no puede separarse de la lógica despiadada de la fama. A veces se los ve en videos antiguos y parece que vivieran flotando en un plano distinto, blindados. No es verdad. La misma luz que los hizo brillar los dejó expuestos. Por eso, cuando se evalúan las idas y vueltas, conviene recordar que en cada decisión había riesgos concretos, contratos, audiencias, expectativas culturales, prejuicios. El romance entre una mujer ya convertida en diva absoluta y un joven 14 años menor, en la era en que vivieron, habría sido triturado por la mofa. No se trata de justificar, sino de entender la suma de fuerzas que operaba. A veces la valentía es avanzar, a veces, salvar lo que se pueda. En el duelo por Mako se condensaron varias épocas a la vez. Diana habló de él con palabras que no parecían de una estrella, sino de una amiga con el corazón roto. Luego, cuando la ola de acusaciones volvió a golpearnos, se mantuvo en su lugar con firmeza. No iba a permitir que el mundo redujera a un monstruo al hombre que ella conoció. La defensa, para algunos, sonó incómoda. Para otros, fue un gesto necesario. Tal vez el tiempo haga su trabajo y ponga cada pieza en su sitio. Mientras tanto, lo único valioso de verdad es no olvidar que detrás de cualquier juicio hay seres humanos, con su cúmulo de contradicciones y heridas. Hay pequeñas escenas que explican mejor que cualquier argumentación lo que fueron. Mako pidiéndole a su entonces esposa que le dejara unos minutos para prepararse antes de que llegara la visita que más lo emocionaba. Michael, en el documento que organiza su vida después de su muerte, escribiendo su nombre con la certeza de quien sabe a quién confiarle lo más sagrado. Diana, en un momento de tribuna fácil, prefiriendo recordar la bondad de un amigo antes que sumar un ladrillo a la condena pública. Esas son las líneas que debería leer el futuro cuando quiera entenderlos. La relación también dejó aprendizaje sobre cómo nos comemos las historias. Nos encantan los titulares que reducen, que ponen todo en blanco o en negro. Nos cuesta aceptar que hay vínculos que,
precisamente porque no se casan con nuestras etiquetas, son verdad de otra manera. A veces los grandes amores no son los que se declaran en una iglesia, son los que se acompañan durante medio siglo, con interrupciones, con más preguntas que respuestas, con una lealtad que supera el vaivén de la actualidad. A veces lo más valiente que puede hacer una persona es no poseer a la otra, sino sostenerla a distancia sin tirar del hilo hasta romperlo. No es casual que Mako, con su sensibilidad casi dolorosa, haya volcado esos desgarros en música que le dio la vuelta al planeta. Escribía desde lugares que no siempre podía decir. Los productores, guardianes del equilibrio comercial, lo protegían de sus propias confesiones como si cuidaran a un niño que quiere cruzar la avenida corriendo. Y, sin embargo, cada corrección dejaba pasar un poco de esa verdad, como si la canción insistiera por su cuenta. En los discos de Diana, las respuestas eran igual de delicadas: apropiarse del material, girarlo, devolverlo como un espejo que sonríe. Ese baile creativo, esa conversación cifrada, fue una de las formas más hermosas que encontraron de seguir hablándose cuando las palabras frontales eran imposibles. Que la memoria no archiva todo en perfecto orden ya lo sabemos. Lo que conviene recordar, aún así, se parece a esto: Michael encontró en Diana una brújula en el momento exacto en que más lo necesitaba. Ella, a su vez, encontró en él un impulso de renovación, una chispa. Se quisieron a su manera, que es otra forma de decir que se quisieron de verdad. En lo público, la relación jugó con el límite del espectáculo. En lo privado, sobrevivió a los ciclones que arrasan con casi todo lo que pasa por la intemperie del estrellato. Y si la historia aún nos conmueve es porque, debajo de los álbumes y los premios, late una premisa sencilla: todos buscamos a alguien que nos vea como somos cuando se apagan las luces. Michael y Diana se vieron así, en el fondo de los camerinos, en el teléfono a las 3 de la mañana, en el vértigo del lanzamiento de un disco, en la humildad de un ensayo interminable. Compartieron el peso de ser símbolos, esa cruz que tantos confunden con un privilegio absoluto. Por eso el uno fue refugio del otro. Por eso, cuando él ya no estuvo, ella sintió que una parte de su biografía se había quedado sin respiración. Seguirán apareciendo nuevas historias, nuevos testigos, nuevas interpretaciones. Así funciona el pasado cuando se trata de figuras gigantes: siempre hay un ángulo que nadie había visto. Lo sensato, quizá, sea aflojar el gesto y aceptar que no vamos a completar el rompecabezas. Lo importante ya lo tenemos. Dos artistas irrepetibles que, en medio de la tormenta, se hicieron mejores personas a través de un vínculo imperfecto. El resto, lo que no sabremos jamás, es su tesoro. Y está bien que lo sea. Si uno quisiera, aún hoy, trazar una línea que resuma, podría escribir solo esto: él la llamó de todas las maneras posibles, maestra, amiga, amor, y en cada palabra hubo verdad. Ella lo cuidó con uñas y dientes, y cuando tuvo que elegir entre preservarlo y complacer al mundo, eligió lo primero. Entre ambos hicieron un pacto, tal vez tácito, tal vez explícito: no permitir que la voracidad ajena los definiera. Costó, dolió, exigió renuncias. Pero ahí está, en los hechos que importan, en la mano sobre la mejilla, en el nombre en el testamento, en la defensa pública, en los silencios cómodos, en una foto vieja que viajó por medio planeta en un bolsillo. Todo lo demás, los titulares, los aplausos, las caídas, los contratos, los rumores, es Marco. El cuadro, el verdadero, es ese retrato a dos voces que todavía hoy nos dice que el amor, cuando es real, no necesita pertenecer para existir. Y que a veces, lo más honesto que podemos hacer frente a una historia así, es escucharla sin exigirle que se acomode a nuestras ganas, dejando que sea lo que fue: una alianza luminosa y complicada, hecha de música, lealtad y deseo de ser comprendidos. Si afinamos el oído, todavía se oye el eco: Michael riendo con timidez, Diana respondiendo con una mirada que lo sitúa en tierra firme. En ese intercambio se resume lo mejor de ambos. Y quizá por eso, aunque el tiempo siga su curso, hay una parte de los dos que permanece, intacta, en la memoria de quienes alguna vez creímos que una canción podía salvar el mundo.